Amén. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes en esta tarde. Permita el Señor en su misericordia que todo funcione de lo más bien, pues parece que tuvimos un poquito de problemas para conectarnos a la cuenta de mi esposa. La mía estaba bien, solo la de mi esposa era la que estaba fallando un poquito. Así que esperemos en Dios que no se nos vaya a cortar a la mitad de camino. Y si es así, pues igual lo volveremos a reiniciar, aunque haya partes divididas, ¿no?, en los videos. Pero que le damos gracias a Dios porque Dios ha sido maravilloso con nosotros. De antemano le damos unas disculpas a todos ustedes. Estamos un poquito atrasados, pero es que hemos tenido un fin de semana un poquito ajetreados, atareados, porque gracias al Señor fuimos invitados a la iglesia donde mi esposa y yo nacimos en el Evangelio. Y estuvimos predicando ahí el viernes por la noche, pero durante esa semana pues no me sentía bien. Me dio como un tipo de catarro, por decirlo así, el flu, como le llamamos por acá. Y estuve con dolor de cabeza e incluso el jueves mismo pues no pude ir a trabajar por lo mismo, porque la tos se me estaba queriendo empezar a agravar. Y como donde yo trabajo es frío, pues resulta que tuve que descansar ese día para poder tener fuerzas para el día viernes. Pero el día viernes el Señor mismo se glorificó, porque a pesar de que íbamos con tos, tan presto empezamos a predicar, obviamente no le pedimos en todo momento durante todo el día al Señor que tuviera misericordia, que nos diera la salud para que nosotros pudiéramos compartir la palabra de Dios. Y apenas empezamos a predicar el viernes por la noche, la tos desapareció, a tal grado que hasta el día de hoy no nos ha dado tos, gracias al Señor. Esperemos que no nos dé más, amén. Pero que gracias al Señor en esa misma noche estuvimos compartiendo con unos hermanos y mi esposa quedó de acuerdo con unos hermanos antiguos que querían visitarnos y prácticamente los tuvimos por la tarde de ayer. Fue una reunión muy agradable, muy hermosa, disfrutamos juntos, comimos juntos aquí en mi hogar y estuvimos hablando, por supuesto, ¿no?, como siempre, de la palabra del Señor y cómo el Señor ha bendecido nuestras vidas a través de los años, a través de nuestros pastores y del tiempo, ¿no?, que el Señor permite que dedicamos para Él. Y la pasamos muy lindo, muy agradable, así que no es una excusa, simplemente les hago saber pues que mi retraso se debe a eso, ¿no?, de que tuvimos un fin de semana un poquito ocupados. Amén. Pero gracias le damos a Dios, porque Dios ha sido misericordioso y hasta ahora nos sigue dando las fuerzas para seguir glorificando su nombre. Así que vámonos al libro de Juan. Vamos a continuar con el estudio. Estamos por terminar el capítulo 1, gracias a Dios. No es que lo digo con pesar, al contrario, le doy gracias a Dios que nos ha dado sabiduría y entendimiento para poder ir viendo el libro de Juan paso a paso, como le digo, a paso de tortuga, pero paso firme, porque yo reconozco y he visto y he tenido la experiencia de que en toda la palabra del Señor encontramos versículos que son relacionados o que el Señor los ha relacionado con nuestra vida, y de todos ellos pues vamos a aprender muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y en este caso no es un caso aparte, sino que gracias al Señor, a pesar de que ya estamos terminando el primer capítulo de Juan, pues no estamos seguros si será el último, ¿no? Porque Dios cada día, como dice su palabra, es nueva su misericordia, pues así mismo cada día es nueva la misericordia de Dios para con nosotros al darnos entendimiento y comprendimiento de su palabra, y cada día nos enseña cosas nuevas que anhelamos de todo corazón compartir con todos ustedes para que ustedes también puedan ser beneficiados de la palabra del Señor. Y así mismo al final del día, al final de cada enseñanza, de cada prédica, pues todos y cada uno de nosotros podamos decirle al Señor muchas gracias y darle siempre la gloria y la honra a Él, porque Él es el único que se lo merece. Amén. Así que vámonos, libro de Juan, capítulo 1. Vamos a poner el versículo de hoy, a Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Hoy va a ser un poquito largo, porque en este caso en particular tenemos a la lectura principal completa, pero que la vamos a acompañar con otros versículos en el capítulo 2. Amén. Así que hoy dice capítulo 1,
versículos 43 al 51, es el momento en cuando Jesús llama a Felipe y Felipe llama a Natanael, ¿no? Y así mismo se cuenta, ¿no? Como llamado de Dios, de parte de Dios, el llamado a Natanael. Dice así la bendita palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y con el versículo que lo vamos a acompañar es con Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, porque en realidad viene siendo prácticamente lo mismo. Y en este caso lleva como título Jesús conoce a todos los hombres y dice así. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén, gloria al Señor. Así que, ¿qué les parece si le damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad más hoy en día? Y como siempre, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos el día de hoy. Y de antemano, pues le damos las gracias, ¿no? Por apoyar, en este caso en particular, a un siervo del Señor en esta obra que el Señor ha puesto en sus manos, o ministerio, si usted quiere llamarlo así. No se preocupe por el nombre. Al final de cuentas, sabemos que todos y cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo estamos trabajando para una sola obra y es la obra del Señor. Pero que de antemano les doy las gracias por apoyarnos al ver nuestros videos, al compartirnos algunos, porque al final de cuentas lo único que nosotros deseamos es glorificar el nombre de Dios y entre más personas se unan con nosotros, pues sabemos, ¿no?, que de antemano el nombre del Señor será grandemente glorificado. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permita en tu misericordia, Señor, que en esta noche una vez más tú puedas hablar con nosotros, que nos hables a través de tu palabra. Bendice nuestra vida con ellos, Señor. Permite en tu misericordia que todos y cada uno de aquellos mis hermanos que estén pasando por aflicciones, Señor, por incluso alguna enfermedad o incluso el dolor que estén pasando en su cuerpo físicamente o emocionalmente por la pérdida de algún ser querido, te suplicamos, Señor, que en tu misericordia toques su vida, toques su alma, toques su corazón y permita que Él pueda tener paz en este momento. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros, ayúdanos a glorificarte grandemente. No permitas que el enemigo venga a perturbar nuestros pensamientos, Señor, sino todo lo contrario, que tu paz sea sobre todos y cada uno de nosotros y que al final del día todos podamos glorificarte, darte gloria, honra y alabanza siempre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y si nos tienes aquí con vida todavía es precisamente por eso, por causa de tu misericordia, Señor. Gracias, Padre amado, siempre te daremos la gloria y la honra a ti, porque tú eres bueno, Señor, con todos y cada uno de nosotros, no queriendo que nadie parezca, Señor, sino todo lo contrario, que proceda el arrepentimiento, como dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que en el día de hoy, mis amados hermanos, vamos a estar meditando en el versículo 48 exactamente del libro de Juan, capítulo 1, cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael.
Y dice así, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Precisamente en esa palabra en particular, ¿de dónde me conoces? El Señor ha sido maravilloso en ese sentido, ¿no? De que nos muestra a través de su palabra de que el Señor conoce a todos los hombres. Ahora quisiera aclarar o compartir con una nota especial aparte, porque no es algo que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor, o sea, no lo encontramos, pero sabemos, ¿no?, que los siervos del Señor se preparan, dedican su vida para glorificar a Dios, tratando de entender y comprender a ciertos y determinados pasajes bíblicos donde no nos da la información completa, pero que algunos de ellos comparten lo que ellos piensan, lo que ellos creen, ¿no? Y en este momento nosotros queremos compartir que hay hermanos que se han dedicado de todo corazón a la profundidad de la escritura. Y ellos dicen que en este momento cuando Cristo le dice a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, algunos deducen, ¿no? Y comparten que en esos momentos Natanael posiblemente estaba debajo de esa higuera, en un lugar apartado, orando y clamando al Señor, ¿no? Pero sobre todo orando y preguntando al Señor como que si cuándo sería el momento que presentaría el Mesías que él había prometido, aquel Mesías que iba a venir a la casa de Israel y que le iba a libertar del yugo de la esclavitud, en este caso, como estaban con la esclavitud de los romanos, pues que los iba a libertar de los romanos y que era posible que él estaba pensando precisamente en esas cosas, sabiendo cuándo sería, Señor, ese momento, cuándo nos vas a libertar, cuándo vas a venir a gobernar con tu rey, con el Mesías que tú mandarías a la casa de Israel para que nos ayude y nos guíe y nos liberte. Entonces ellos deducen o piensan que cuando Cristo le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, consideran que Natanael había reconocido que él era el Cristo porque pareciese como que si fuese el único que estuviera debajo de la higuera, pensando precisamente en esos momentos, ¿no? De que si cuándo enviaría el Señor al Mesías. Y lo deducen porque justo anterior a esos versículos, Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno, como que si de Nazaret fuera uno de esos poblados, ciudades o colonias, ¿no? Donde hubiera mucha maldad, donde no hubiera personas de buen corazón, como lo podemos ver hoy en día, ¿no? Donde hay ciudades que son ciudades bien pobladas, pero que hay ciertas regiones, ciertas calles donde existe una calle que es muy conocida por causa de los asaltos, violaciones, venta de drogas o balaceras, etcétera. Entonces, cuando Natanael le dicen que Jesús es del hijo de José, que es de Nazaret, dice, ¿acaso puede salir algo bueno de ahí? Como si conociera perfectamente cómo era Nazaret, ¿no? Y lo digo porque es como si fuese un comentario bíblico, no está en la Biblia, es información, es extra, ¿no? Lo que uno escucha, lo que uno lee, ¿no? En otros libros aparte. Entonces consideran que cuando Cristo le dijo, te vi, es como decirle, yo estaba allí escuchando lo que tú estabas hablando en tu corazón con el Padre, ¿no? Y entonces instantáneamente Natanael reconoce que Jesús es alguien especial, alguien que verdaderamente era el Hijo de Dios, no solamente el Cristo, el enviado del Señor, sino que era el Hijo de Dios, ¿no? Y eso es algo maravilloso, es algo que no lo vemos como única vez aquí en Cristo, ¿no? Ya lo habíamos visto anteriormente en el Antiguo Testamento, en este caso con Eliseo y con su siervo, que Dios le hace, de alguna forma le hace saber lo que estaba haciendo su siervo, ¿no? Incluso hasta le dice él, no estaba mi corazón contigo cuando estabas prácticamente recibiendo las prendas de Naamán, y en una distancia grande, pero que el Señor le había hecho saber. Ahora, pues con más razón, ¿no? Sabiendo que Cristo era el Hijo de Dios, él no era un ser humano como Eliseo, sino todo lo contrario. Él fue el que hizo a Eliseo en el vientre de su madre. Pues cómo no iba a conocer todas las cosas. Y cómo no, como nosotros a veces oramos y decimos, Señor, solo tú conoces lo que hay en el corazón de nuestros
nuestros hermanos, de nuestros seres queridos. Solamente tú sabes cómo puedes llegar a su vida de tal forma que transforme su corazón. Y se los digo pues porque tenemos base bíblica para eso, sabiendo que el Señor conoce el corazón de todos nosotros, sabe incluso en lo que estamos fallando, sabe en lo que estamos pecando, pero sabe incluso si lo que estamos haciendo es que sea un fallo o un pecado, sabe si lo hacemos con intención de nuestro corazón o que si simplemente no nos estamos dando cuenta que estamos pecando o si estamos incluso siendo obligados a cometer ese pecado, ¿no? Pero es maravilloso poder ver que el creador del cielo y de la tierra había venido a este mundo y había conocido el corazón de Natanael en este caso en particular. Incluso es maravilloso poder ver de cómo honra a Natanael, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque él le dice, he aquí un verdadero israelita, ¿no? Y podemos ver que Cristo prácticamente nos muestra y nos enseña lo que había verdaderamente en el corazón de Natanael, ¿no? Y eso es lo maravilloso, poder ver a Cristo en las Escrituras, que Él verdaderamente conoce a todos los hombres, como lo leímos ahorita en Juan capítulo 1, versículos 48, ¿no? Y asimismo, de la misma manera, con más razón, estando Dios ya glorificado en el cielo, pues con más razón no podemos decir que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, que al final de cuentas Dios siempre lo ha conocido. Pero es maravilloso verlo e incluso aplicarlo a nuestras vidas, sabiendo que Dios conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Ahora bien, permíteme nada más revisar que todo está corriendo bien todavía. Amén, gloria al Señor. Así que déjenme mover esta pantalla entonces, ahí está. Así que bien, mis hermanos, es curioso reconocer que llega incluso en nuestras vidas una etapa que por diversas circunstancias nos obliga a que guardemos ciertos secretos en nuestro corazón, ya sea que estos secretos sean buenos o sean malos. Algunos lamentablemente les llega a una edad temprana porque, con todo respeto lo digo, han sido víctimas de algún tipo de abuso, pero que no seremos específicos en esto porque nosotros queremos guardar respeto precisamente a esas personas que han sido víctimas de cualquier tipo de abuso allá afuera y no quisiéramos lastimar su corazón, lastimar sus sentimientos, trayéndoles a la mente el mal que han sufrido. Más todo lo contrario, permita al Señor en su misericordia que ellos puedan ser sanados el día de hoy. No, pero hay algunos de nosotros que guardamos secretos porque nosotros mismos hemos cometido la maldad por deseo propio, o sea, en otras palabras, por nuestra propia voluntad. Pero también reconozco que otros guardan un secreto en el corazón por las maldades a las cuales han sido obligados a hacer y que no ha sido por voluntad propia, sino todo lo contrario, pues ellos se ven obligados a hacer ese tipo de maldad, porque si no lo hacen, pues sus vidas terminan corriendo peligro. Independientemente cuál sea la razón por la cual atesoremos estos secretos, lo importante aquí es que la gran mayoría de nosotros tenemos una gran variedad de secretos en nuestro corazón, secretos que están ocultos ante los demás, al menos que en cierto punto de nuestra vida y que por alguna circunstancia que lo amerite, pues decidamos contárselo a alguien para que en este caso en particular ellos puedan conocer lo que nos está sucediendo en este momento. Pero como lo dije hace un momento, son secretos ocultos ante los seres humanos solamente, porque al final de cuentas la Biblia nos enseña que verdaderamente estos secretos pues no están ocultos al conocimiento de Dios, sino todo lo contrario, que no hay absolutamente nada que el ser humano pueda ocultar delante de Dios. Para ello tenemos un par de versículos que queremos compartir con ustedes. Vamos a ver si nos funciona esta vez. Amén, gloria a Dios. Tenemos ahí el Salmo 94, 11, Romanos 2, 16, Jeremías 7, 17, 9 al 10, y tenemos a Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, los cuales dicen así. Salmo 94, 1 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. O sea, la Biblia nos está mostrando que Jehová conoce todos los pensamientos del hombre
y precisamente la mayoría de ellos, por supuesto, son vanidad. Romanos 2:16 dicen, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. O sea que llegará el momento en que Cristo, o por Cristo, Dios juzgará todo aquel secreto que haya en nuestro corazón, ya sea bueno o sea malo. Al final de cuentas, Dios traerá juicio sobre ello. Jeremías 17, 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea que vemos ahí, como yo siempre les he dicho, póngale usted Jehová, Yahvé, Yahweh, el Señor, el Eterno, etcétera, como usted guste, no se preocupe, pero que lo que queremos marcar aquí es que el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es quien escudriña la mente y prueba el corazón, y continúa diciendo que dará el pago a cada uno según el camino y según el fruto de las obras que hacemos. Ahora Hebreos 4 versículos 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué maravilloso es poder ver en la palabra del Señor, que aún la palabra misma, ¿no?, nos dice el Señor, que la palabra misma escudriña el corazón de todos nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que la Biblia, la palabra de Dios, discierna mis pensamientos? Es sencillo, mi amado hermano. Cuando usted está leyendo la palabra del Señor, usted está mirando la maldad de los hombres, y el Espíritu Santo, quien es quien redarguye de pecado, él mismo le habla a su Biblia, y usted está leyendo y te dice, tú estás pecando, tú estás robando, tú estás engañando, tú estás defraudando, tú estás haciendo esto mal, esto también está mal, pero que al mismo tiempo el Señor mismo, a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu, le ayuda a entender diciéndole, eso sí lo estás haciendo bien, y esto de acá también, sigue adelante. El Señor mismo escudriña lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, aún a través de su palabra, la cual ya fue hablada miles de años atrás. Y eso que no lo tenemos todo, como leímos en una ocasión, me parece, en el libro de Juan, donde decía, ¿no?, que todo esto que tenía el libro de Juan era lo que se había escrito, o sea, no se escribió, dice ahí, todas las cosas que Jesús dijo e hizo, sino que lo que está ahí se escribió solamente para que creyéramos que Jesús es el Cristo y que tenemos salvación en él, ¿no?, en uno de sus últimos versículos. Pero que le digo, imagínense si con esto es más que suficiente para nuestras vidas, para que el Señor nos haga saber lo que verdaderamente está en el corazón de uno, incluso no solamente lo que está uno haciendo o lo que hizo, sino que la palabra del Señor también habla nuestros pensamientos y nos dice, lo que estás pensando hacer no es correcto, ponlo en las manos del Señor, busca su voluntad, y cuando sea su debido tiempo, pues el Señor nos dará lo que nosotros anhelamos, pero que en ese momento el Espíritu Santo puede estarnos hablando a través de la palabra, que no es el momento para que hagamos tal cosa que queremos hacer. Así que es muy maravilloso, muy hermosa la palabra del Señor, de cómo nos enseña, ¿no?, y nos habla y nos hace entender que no hay nada que se escape de las manos o del conocimiento, mejor dicho, del Señor, ¿no? Nada en nuestras vidas, absolutamente nada. Incluso voy más allá, ¿no?, de lo que dice la palabra del Señor, que llegará el momento que a Satanás mismo lo va a juzgar por todo el mal que hizo y por todo el mal que pensó hacer, pero que no pudo hacer, porque Dios en su misericordia se lo evitó para que no nos los hiciera a nosotros. Como lo digo con conocimiento de causa, ¿no?, por personas que han venido a nosotros y nos han compartido cómo el Señor los ha librado de la muerte en un accidente, ¿no?
intenciones de Satanás para destruir la vida de mis hermanos, pero ellos mismos nos han contado cómo Dios mismo ha movido sus autos incluso para que no tengan esa colisión, ese choque con ese camión que venía a golpearlos. Amén. Así que Dios es muy, muy maravilloso, pero a Él mismo le va a juzgar por todo el mal que quiso hacer, que no pudo, pero que quiso hacer. Estuvo en el pensamiento de su corazón. Así que es posible que las personas que se encontraban alrededor de Natanael no conocieran en plenitud quién era en realidad, pues muchos de nosotros nos guiamos más por lo que vemos y oímos externamente en las personas. Pero para nuestro Dios no es así, sino que Dios sabe perfecta y absolutamente todo lo que hay en el corazón del ser humano y nunca pasaremos desapercibidos delante de Dios. Cuando el apóstol Juan recibe de Dios la revelación de Jesucristo, esto es el libro de Apocalipsis, y él lo confirma en el capítulo 1, versículo 1, pero que en este caso vamos a hablar del capítulo 2 y el capítulo 3, que es el momento en que Dios le habla en este caso al apóstol Juan, y le da un mensaje para cada una de las 7 iglesias que se presentan ahí en el libro de Apocalipsis, en las cuales están la iglesia de Éfeso, de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero lo que verdaderamente me impresiona a mí es que a todas y cada una de ellas el Señor le dice: yo conozco tus obras. De ahí obviamente no va la narración de todo lo que el Señor le manda decir a cada iglesia, cada una en particular, pero que en todas y en cada uno de los mensajes a cada una de ellas les dice: yo conozco tus obras. En otras palabras, la misma palabra del Señor nos da a entender que Él conoce las obras de todos y cada uno de los hombres que han existido, los que existen y aún los que existirán. Y digo que me impresiona porque me doy cuenta que a Dios no hay nada que le podamos ocultar. Y sea lo que nosotros estemos haciendo, tengamos en cuenta de que Dios se percata de ello y tarde que temprano Dios nos dará el pago por ello, sea malo o sea bueno, ya sea mientras estamos en la tierra o cuando lleguemos a la presencia de Dios. ¿Por qué lo digo que aún cuando estemos en la tierra o en la presencia de Dios? Porque recuerden, mis amados hermanos, que muchas de las cosas que nosotros pasamos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, es precisamente por eso, consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo. Y con esto me gustaría traer a colación a la historia del rico y el Lázaro, que el rico vivió de lo más bien, Lázaro afuera de la casa del rico, donde no le compartía ni una manzanita por ahí, ni nada que se le parezca, no se preocupó por Lázaro en ningún sentido, no si lo pudo alcanzar a ver en ningún sentido. Lázaro sí podía verlo porque dice que él deseaba comer de lo que tenían ellos ahí, pero Lázaro estaba enfermo, tirado en el piso, con llagas, donde dice la Biblia que incluso los perros le lamían esas llagas a Lázaro. Y en este caso en particular, el rico murió Lázaro, pero el rico lamentablemente murió haciendo lo que no era agradable al Señor, mientras que pareciera que si Lázaro en algún momento oportuno conoció del Señor, no, la Biblia no lo dice, le digo, esto es extra bíblico, pues algunos piensan, ¿no?, que Lázaro tal vez fue una persona mala, pero que al pasar las consecuencias de la vida, resulta que creen, que piensan, ¿no?, que Lázaro se arrepintió de sus pecados y le pidió perdón a Dios. Y al final de cuentas, Jesús mismo nos narra que cuando una vez más se vuelven a ver estos hombres, dicen que Lázaro se encuentra en el seno de Abraham gozando, porque antes Lázaro estaba sufriendo, dice Abraham, y el rico que estaba gozando al principio se encontraba en un lugar de tormento. El tormento era tan grave que él quería que Lázaro mojara aunque sea la punta de su dedo en agua para que tocara su lengua. Imagínense, eso para él sería un refrigerio grandísimo, pero sabemos que Dios Cristo nos dice en la Escritura que no era posible, ¿no? En ese caso en particular. Así que Lázaro se quedó gozando en la presencia del Señor, y en este caso en particular el rico pues se quedó, ¿no?, sufriendo por la eternidad. Y como nosotros lo decimos, nosotros podemos ver a través de la Escritura que eso no es
una parábola ni nada semejante. Jesucristo, hasta ahorita en lo poco que he estudiado yo la Biblia, en estos últimos, qué sé yo, tengo como del 2005 hasta el día de hoy, en las cosas del Señor, y en las parábolas, en ninguna de las parábolas he encontrado que Jesús no usa el nombre personal de una persona. Pero en cuanto al rico y el Lázaro, pues sabemos, ¿no?, automáticamente que utiliza el nombre de Lázaro, por lo cual se muestra que es una historia y no una parábola, no es una historia ficticia, sino una historia verdadera. Amén. Así como Cristo honró a Natanael por su honestidad delante de los demás, también Dios nos honrará delante de las personas cuando hagamos lo agradable delante de Él. Pero tengamos por cierto que si también estamos haciendo lo que es desagradable delante de Dios, Dios también nos deshonrará delante de los hombres, de la misma manera que Dios deshonró a la mayoría de los hermanos que se encontraban en la iglesia de Sardis. Acuérdense que como Cristo honró a Natanael, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Lo acabamos de leer ahorita. Y eso es una honra para Natanael, ¿no? De incluso después de haber pensado, ¿no? Y de haber dicho: de Nazaret puede salir algo bueno. Y mira cómo el Señor lo recibe con honra, diciendo: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero a los hermanos de la iglesia de Sardis, de las iglesias que mencionamos ahorita, el Señor le dice así. Creo que, si no me equivoco, tengo también, ahí está, perfecto, amén, gloria a Dios. Sí, le tomé foto a mis notas, y tenemos el mensaje que Dios le da a la iglesia de Sardis, a la mayoría de ellos, no es toda la iglesia. O sea, hay unos pocos que se preservan para el Señor, pero que a la mayoría les dice así. Versículo 1, Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. He ahí la palabra que les dije. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahí los está deshonrando. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es impresionante, mis queridos amigos y hermanos, de cómo el Señor honra a aquellos que le honran, como dice su palabra, y obviamente, como lo podemos ver, deshonra a aquellos que lo deshonran, porque estas personas a quienes el Señor deshonra no son personas que no conocen de Dios, es una iglesia del Señor. Y que algunos de ellos, si el Señor los honra más adelantito en los siguientes versículos, que no los traje, porque mi punto era presentar la deshonra que Dios hacía de estos hermanos en la iglesia de Sardis. Y les digo, incluso algo extrabíblico rapidito es que alguien dijo por ahí, no estoy seguro, ahora sí de verdad, no estoy seguro quién lo dijo, pero dijo: los mensajes que dio Dios a las 7 iglesias se reflejan o se parecen o tienen una similitud a la vida del ser humano, de todos y cada uno de nosotros. Me refiero en cuanto a los cristianos, que se asemeja mucho, porque las mismas cosas que le llaman la atención a una iglesia, a otra iglesia y a otra iglesia, es como si nos lo dijera a nosotros mismos, porque a veces vivimos en las mismas situaciones que cada iglesia vivió. Así que bueno sería si cada uno de nosotros tomáramos un buen tiempo para leer esos mensajes de las 7 iglesias, y nos analizáramos y viéramos si realmente estuviésemos tropezando en algunas de estas cosas. Y si es así, pues como dice el Señor, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y pedirlos una vez más que nos fortalezca, que nos tome de la mano y nos levante y nos ayude a seguir adelante glorificando su nombre. Es por eso que lo que nosotros debemos, es por eso por lo que nosotros debemos tener mucho cuidado en todas las cosas que hacemos, tanto delante de los hombres como lo que hacemos a escondidas, por supuesto, porque nada de lo que hagamos se escapará de la presencia y el conocimiento de Dios,
sea bueno o sea malo. Como dijimos anteriormente, Cristo conoce el corazón de los hombres y no necesitaba que nadie le diese testimonio de sí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo conocía incluso, como lo podemos ver en la Biblia, conocía que Pedro lo iba a negar a 3 veces. Déjenme ver si lo tengo por aquí. A ver. Gloria al Señor, ahí está. Cristo conocía a Pedro y conocía que lo iba a negar 3 veces. Y dice así en Juan capítulo 13, versículo 38. Dice, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? O sea, Pedro le estaba diciendo, no te preocupes, Cristo, si vienen por ti, hasta mi vida doy por ti. Y Cristo le dice, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y recuerde que nuestro Señor Jesucristo ya le había advertido a Pedro que Satanás lo había pedido a todos para zarandearlo. Y Pedro sale muy valeroso y dice, aunque me toque morir por ti, yo ahí me quedaré contigo. Pero Cristo le dice, no, o sea, ya conociendo de antemano, le dijo, no, tú seguramente quieres poner tu vida por mí, pero no lo harás, sino que me negarás, en este caso, en 3 ocasiones. Y también la Biblia nos narra, en este caso en particular, que él sabía perfectamente quién eran los que de los grupos que seguían a Jesús, quién era el que había creído en él y quién era la persona incluso que le iba a entregar delante de los religiosos por manos de los romanos. Juan capítulo 6 versículos 63 al 64 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son de espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que le iba a entregar. Incluso tenemos uno más todavía, en este caso en particular, donde Cristo ya sabía cómo terminaría su vida humana, por supuesto, porque nunca nos quedamos sin Dios, aunque Cristo haya muerto como ser humano, Dios seguía con vida todavía, pero que en su vida humana Cristo sabía cómo terminaría, pero también sabía que resucitaría para la gloria de Dios. Y aquí tenemos los versículos en Juan capítulo 4, versículos 34, donde dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, ya él sabía de antemano hasta dónde llegaría la obra en su vida aquí en la tierra. Luego Juan capítulo 2, versículos 18 al 22 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Qué maravilloso es poder encontrar, mis amados hermanos, en la Escritura muchos versículos y ciertamente hay muchos más donde se refieren a que el Señor conoce todas las cosas, incluso lo que iba a pasar en su propia vida. Con más razón, lo que todos nosotros los seres humanos tenemos aquí en la tierra y que decimos, nadie me vio al cabo, nadie me vio que yo me robé esto por aquí, me lo eché a la bolsa, sin darse cuenta que la escritura nos narra que aún aunque no hubiese robado, simplemente de pensar y decir, voy a robarme esto, esos pensamientos ya los conocía el Señor. Así que es maravilloso el Señor y muy maravillosa su palabra, lo cual nos ayuda incluso a corregir nuestras vidas, porque cuando queremos pensar incluso hacer el mal a alguien, independientemente con quien sea, e independientemente de la magnitud del problema que querríamos causar, nos acordamos que Dios conoce todas las cosas y decimos, oh, mejor no hago nada, porque al final de cuentas el Señor me va a traer justicia por todo lo que yo haga, incluso hasta por lo que pensé, y uno rápidamente se tira de rodillas y dice, Señor, perdóname por mis malos pensamientos, perdóname porque pensé esto, perdóname porque pequé de esta y otra manera.
y el Señor automáticamente nos perdona en ese momento cuando sabe que en nuestro corazón es genuino nuestro arrepentimiento. Así que no todo aquel que dice perdón lo hace de corazón, y aún hasta eso el Señor lo conoce. El Señor sabe perfectamente cuando sale de lo profundo de nuestro corazón, desgarrando nuestra alma, pidiéndole al Señor por misericordia y perdón para que nos ayude a salir de la situación en la que estamos. Amén. Así que es muy maravillosa la palabra del Señor. Saben, mis hermanos, hay personas que se ocultan en la oscuridad para aparentar ser buenos, pero en lo profundo de su corazón son personas que mienten, roban, asesinan a escondidas, e incluso cuando la justicia los atrapa, se declaran inocentes ante el jurado en la corte. Como nosotros podemos ver, y lo digo con todo respeto, no quiero que nadie me la tome a mal por allá, ¿no? Como nosotros podemos ver ahora que hasta el día de hoy siguen hablando del señor El Chapo Guzmán, ¿no? Como él ha sido enjuiciado hasta el día de hoy, pero que hasta el día de hoy, desde el tiempo en que lo apresaron, sigue declarándose inocente, sabiendo él mismo que no es inocente y desconociendo, a pesar de que yo me parece, no estoy seguro, no estoy 100% seguro, que yo sé que su mamá creo es cristiana, si no mal recuerdo, escuché por ahí, pero que su mamá me imagino que de alguna forma u otra le ha de haber estado hablando de la palabra del Señor y redarguyéndole en su corazón, ¿no? El Espíritu Santo, haciéndole entender que no es correcto lo que está haciendo, pero más sin embargo, ahora que está en juicio, pues posiblemente él mismo estaría engañándose a sí mismo, sabiendo que Dios conoce su corazón y todo lo que hizo, pero que hasta el día de hoy se sigue declarando inocente, cuando la mayoría de las personas de la región donde viven conocen que verdaderamente no es así, y Dios por supuesto lo conoce, y como yo le dije, tarde que temprano el Señor va a hacer juicio y justicia sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestra obra, sean buenas o sean malas. Y ahí nosotros estamos viendo que Dios está trayendo juicio sobre el Chapo Guzmán, y en este caso en particular oramos para que Dios tenga misericordia, porque no es la única persona que ha caído en la cárcel, la cual clama a Dios por misericordia y Dios la perdona. Hemos visto casos, incluso en casos reales en televisión, donde personas que han sido asesinas las han condenado a muerte, pero que al final de cuentas se han rendido a Cristo, y cuando están a punto de morir, que ya le están poniendo las inyecciones letales, mueren con una sonrisa en la boca, sabiendo que al partir de esos momentos verán el rostro de nuestro Señor. Y es maravilloso poder ver esos videos con esos testimonios de personas que al final de cuentas, a pesar de vivir una vida de maldad, terminaron rindiéndose a Dios. Perdón, hermanos. Terminaron rindiéndose a Dios y partieron de este mundo con una sonrisa en su casa, en su cara. Pero que el juicio, vemos que el juicio no se lo quitó. No se lo quitó, no la libró de la muerte a esta persona, una muchacha joven que yo vi en un documental. Y Dios no le quitó su juicio, pero sí le quitó el peso, la carga que tenía en su vida de los pecados, de la maldad que había hecho y del asesinato que había hecho. Y al final de cuentas, pues ella partió de este mundo cuando le estaban poniendo esas inyecciones letales con una sonrisa en la boca. Continuamos, mis hermanos, perdónenme. No pude evitar sentir esa cercanía. Pero también hay personas que Dios conoce, que sus intenciones no son malas para los que los rodean, sino que siempre buscan hacerle el bien a los demás, a pesar de que sus obras no son reconocidas por los demás. Pero de la misma manera, Dios le recompensará y le hará justicia por el bien que éste ha hecho, porque Cristo dice,
en Lucas capítulo 6, versículo 38, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea que si usted actúa de una forma correcta, agradable al Señor delante de los hombres, Dios permitirá que los hombres actúen de la misma manera con usted. Pero de la misma manera, perdón, pero de la misma manera, conforme usted actúe mal delante de los hombres y trate a las personas de la manera que no es agradable al Señor, así de la misma manera el Señor permitirá que se le trate a usted. El Señor no está diciendo aquí que simplemente no trates mal a las personas, sino lo que está diciendo es, si tú las tratas bien, también terminarán tratándote bien. Y nosotros lo vemos, ¿no? Es común y corriente. Imagínense cuando pasa una persona por fuera de nuestra casa y decimos, ese bandido ni le hables. Ese es un malvado, es un chismoso, es esto, es lo otro, es un ladrón. O sea, porque está robando, resulta que con ese desprecio que tú actúas hacia esas personas robándole las cosas, el mismo desprecio se vuelve contra ti y en este caso las personas dicen, no le hagan caso, cuídense de él porque es un malvado. Pero de la misma manera, si usted trata de lo mejor a las personas, pues las personas dicen, mira, ves a aquel. Esa es una muy buena persona. El día que necesites ayuda, acércate a él. Él te va a ayudar porque él es buena gente. O sea que Dios permite que aún las personas mismas te honren hablando muy bien de ti. Y todo va de acuerdo a lo que uno tiene en el corazón, ¿no? Y si hay maldad en nuestro corazón, como les dije, tirémonos de rodillas, clamemos a Dios por su misericordia y permita el Señor en su misericordia que vea en lo profundo de nuestro corazón que nuestro arrepentimiento es genuino y verán cómo el Señor nos perdona todos los pecados, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de hablar, nuestra manera de oír a los demás y de la misma manera todo ese bien el Señor permite que se haga con nosotros. Así que sea como sea que hagamos las cosas, la Biblia nos enseña que Dios conoce perfectamente el corazón del ser humano y al final de cuentas llegará el día en que tendremos que presentarnos delante de Dios para rendirles cuentas de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos dicho y aún de todo lo que hayamos pensado. O sea que ni siquiera va a haber necesidad de actuar, sino que lo que hay en nuestro pensamiento tendremos que darle cuenta al Señor. Y los dejo con este último diapositiva que dice así, como les digo yo, las preguntas del millón. ¿Qué quieres que Dios vea en ti? ¿Qué desearías que Dios viera en tu corazón? ¿Desearías que viera un corazón lleno de maldad o un corazón arrepentido por la maldad que has hecho y que está plenamente convencido que necesita ser salvado por la misericordia de Dios? Así que, ¿qué queremos, mis hermanos? ¿Qué queremos que Dios vea en nuestro corazón? Porque al final de cuentas, como les dije, tarde que temprano rendiremos cuenta por lo que hay en nuestro corazón. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros recapacitemos hoy y nos rindamos al Señor para la gloria de su nombre. Y como siempre he dicho y al final me dirijo en algunas ocasiones, si eres una persona que no conoce de Dios y has reconocido en este momento que tu corazón no ha sido recto para con Dios en el resto de tu vida que has tenido hasta el día de hoy, pues ríndete al Señor. Dale la oportunidad a que trabaje en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu razonamiento, desde lo profundo de tu ser hacia afuera. Y cambies de una vez y por todas para la gloria de su nombre, pero no por ti mismo, sino por la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros luchamos con nosotros mismos para cambiar nuestro corazón, es muy difícil porque prácticamente le estamos diciendo al Señor, no te metas conmigo, déjame, yo puedo solo, cuando en realidad Cristo dijo que ninguno de nosotros puede hacer absolutamente nada sin Él. Es tan sencillo como me parece que en una ocasión nos compartí, si no estoy mal, si me he equivocado, perdónenme, pero una vez compartí que un hermano, yo lo escuché, que él dijo en una predicación, un muerto no decide resucitar a sí mismo, necesita que alguien lo resucite. Y el único que puede resucitarlo es Dios. Y la Biblia dice
que nosotros estamos muertos en pecado, así que no podemos resucitarnos ni espiritualmente ni físicamente. Así que lo que nosotros necesitamos es que Cristo nos resucite a través de su Santo Espíritu. Así que ríndete al Señor, pídele al Señor que te dé una nueva vida, que cambie tu corazón y tu mente y vive una vida agradable para el Señor. Búscate por ahí alguna iglesia que hable la palabra del Señor verdaderamente como la dicen. Reconozco que hay muchísimas iglesias que están deslizándose de la palabra del Señor, enseñando lo que la Biblia no dice, pero si tú oras y clamas a Dios por misericordia para que te guíe a aquella iglesia donde vas a poder ser edificado y seguir creciendo en la fe, en la enseñanza, en la palabra y en tu amor para con Dios, tenlo por seguro que Dios honrará la petición de tu corazón y te llevará a esa iglesia donde glorificarás el nombre del Señor junto a todos tus hermanos que estén allí reunidos en esa iglesia. Amén. Así que muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder llegar hasta aquí. Solamente el Señor sabe hasta dónde vamos a llegar en nuestra vida. Él sabe cuándo será nuestro último aliento, pero mientras tanto seguiremos glorificando el nombre del Señor en todas las oportunidades que Él nos dé, ya sea aquí a través de los medios sociales, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos allá, con los jóvenes o con los hermanos que nos invitan a predicar a sus iglesias, pero que siempre, todos y cada uno de nosotros, el Señor nos dé la fortaleza para glorificar su nombre en todo momento. ¿Qué les parece si oramos, mis hermanos, y le damos gracias a Dios por esta maravillosa tarde y sobre todo por su maravillosa palabra? Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, tu verdad, Señor. Gracias por dejar la escritura hacia nosotros, Señor. Nosotros no hubiéramos conocido tu inmenso amor si no hubiera sido por tu bendita palabra. Por lo tanto, te bendecimos, Señor, porque hoy en día más que nunca tenemos la posibilidad de adquirirla, Señor, y de manera gratuita. Gracias a la tecnología que tú has permitido que se desarrolle, podemos descargarla instantáneamente, si pudiéramos decirlo así, de todos aquellos sitios que la proveen, Señor. De todas aquellas personas que dedican su tiempo para crear una aplicación para los celulares en las cuales está tu palabra, Señor. Y de ahí podemos descargarlas incluso a nuestras computadoras, a nuestras tabletas, a nuestros celulares, Señor, a todo lo que tú has dispuesto, Señor, para que el hombre llegue a conocer de ti, que llegue a conocer de tu palabra. Y te bendecimos por ello, Padre amado, porque antes no teníamos estos alcances. Era imposible que pudiéramos llegar a personas al otro lado del mundo, pero más sin embargo en tu misericordia te ha placido, Señor, el dejar que la ciencia crezca para que así podamos predicar tu palabra a todas aquellas personas que es posible que tal vez nunca lleguemos a conocerla. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque a través de esta tecnología podemos nosotros recibir lo que tú dejaste en tu palabra y asimismo compartir con aquellos que necesitan escuchar esa bendita y maravillosa palabra que enriquece nuestra alma, nuestro espíritu, renueva nuestras fuerzas, nos da buenos ánimos, nuevos ánimos para seguir adelante y que aun cuando estamos deprimidos nos levanta, Señor, y aun cuando hemos tropezado y caído y nos hemos revolcado en el lodo cenagoso, tú nos vuelves a levantar cuando clamamos a ti por misericordia y nos lavas y nos limpias una vez más, nos cambias y pones vestido nuevo para que una vez más estemos limpios y resplandecientes, y todo esto lo sabemos gracias a tu palabra, la cual tú has dejado para que podamos ser bendecidos todos y cada uno de nosotros. Te pido y te ruego, mi Señor, por todos aquellos que todavía no te conocen, que lo sigas añadiendo cada día más, como dice el libro de los Hechos, añadiendo cada vez más a todos aquellos que han de ser salvos. Porque tú conoces el corazón de todos los hombres y sabes verdaderamente quién se va a rendir a ti y quién no lo hará, Señor. Pero extiende tu misericordia para que las personas tengan la oportunidad de conocerte y rendirse a ti. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Así que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Gracias al Señor que nos permitió poder estar aquí. Mire, gloria al Señor, no se nos cortó la señal.
Bendito sea el nombre del Señor por ello. Que el Señor nos bendiga siempre en el ministerio, en la obra que Él nos ha dispuesto en nuestras manos. Una responsabilidad, por supuesto, muy grande, la cual la seguimos con toda alegría del corazón, con todo el deseo de nuestra alma para glorificar el nombre del Señor. Y una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes que nos permiten poder entrar a sus hogares, a sus oficinas, incluso a sus lugares secretos, donde ustedes dedican tiempo para buscar del Señor y de su palabra. Que Dios les bendiga grandemente y que traiga consolación a los corazones que están dolidos y sufriendo por alguna enfermedad o por algún ser querido que está enfermo, por alguno que esté hospitalizado o por incluso por alguno que ha fallecido. Lamentablemente, pues es parte de la vida, ¿no? Algún día nosotros también no estaremos por acá o incluso en algunos momentos también estaremos un poco enfermos compartiendo la palabra del Señor, pero lo más importante es que tengamos un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y para nuestras vidas, porque Él mismo entregó su vida para darnos salvación y vida eterna a nosotros. Así que una vez más, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y recuerden, Cristo les ama y nosotros también. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite. Hasta pronto.